Muy buenas tardes. Desde el Centro de Latinoamérica y el Caribe Kimberly Green, LAC por sus siglas, en la Universidad Internacional de Florida en Miami, en colaboración con la Universidad del Norte en Colombia, queremos darle una muy cálida bienvenida a nuestro evento de hoy que hemos denominado Colombia 2022, Elecciones Presidenciales, un análisis de retos y oportunidades. Mi nombre es María Luisa Beizaga, soy la directora del Programa de Excelencia de Estudios Andinos en LAC-FIU. En este panel de lujo hoy nos acompañan Sandra Borda Guzmán, Miguel Jaramillo Luján, Carol Solís Menco, Luis Fernando Trejos y Víctor Uribe. También tenemos el honor de contar con el profesor de Ciencias Políticas y director del Centro LAC desde 1994 hasta 2007, doctor Eduardo Gamarra, como moderador de este evento. Y de ahora en más, a cargo de este urgente y necesario análisis. Eduardo. Muchas gracias, María Luisa, y bienvenidos a todos a este primer seminario de 3 seminarios que desarrollaremos acá en el Centro Latinoamericano sobre el proceso electoral colombiano. Un proceso que, por supuesto, que ha generado extraordinario interés en toda la región, que muchos inclusive lo consideran el proceso electoral más importante en la historia de Colombia reciente, precisamente porque tiene unas características muy particulares que esta noche nos ayudarán a entender nuestros colegas colombianos invitados a este panel. Yo serviré como moderador únicamente, haré preguntas, trataré de dirigir la conversación y posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas de la audiencia. Como verán, todos ustedes tienen en su pantalla un pequeño icono de preguntas y respuestas, Q y A, donde pueden enviar sus preguntas y hacer las preguntas. Pueden especificar a quién le están haciendo la pregunta o simplemente hacer la pregunta general para que todos tengan la oportunidad de responderla. Tenemos hora y media, por lo que creo que es más importante oír lo que nos dicen nuestros expertos, por lo que doy comienzo inmediatamente a este proceso de preguntas y respuestas. Quiero en primer lugar saludar a mis colegas de Colombia, a Sandra Borda Guzmán, profesora del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de los Andes, a quien conozco hace algún tiempo, y pues un departamento que es muy reconocido en toda la región. Quiero darle también la bienvenida a Miguel Jaramillo Luján, un reconocido consultor político y estratega, director de una pequeña compañía consultora que lleva su mismo nombre, Jaramillo Luján Estrategia. A Carol Solís Menco, que es de Uninorte, becaria de Uninorte acá, está terminando su doctorado precisamente escribiendo sobre el proceso electoral en Colombia. Luis Fernando Trejos, profesor en Uninorte y también del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y pues obviamente quien tiene para nosotros, para mí es el privilegio de que él haya servido como co-sponsor, coparticipante, copatrocinante de esta serie de seminarios que tendremos. Y finalmente le doy la bienvenida a mi colega Víctor Uribe, que es colombiano, pero es nuestro acá, profesor, director del Departamento de Historia, y quien pues siempre nos acompaña en cualquier cosa que tengamos que hacer acá sobre Colombia y los Andes. Entonces, quiero comenzar este evento con la siguiente pregunta, y voy a comenzar en el siguiente orden. Voy a pedir a Luis Fernando Trejos que sea el primero en responder. Y la pregunta es la siguiente para todos, ¿no? Y cada uno tendrá no más de 5 minutos. Les pido 3 a 5 minutos para responder esta pregunta.
¿Cómo evalúan ustedes este proceso electoral colombiano? ¿Es realmente tan fuera de serie? ¿Es verdaderamente tan importante? ¿Cómo es que llega Colombia a este momento histórico? Luis Fernando. Bueno, gracias Eduardo, antes que nada por la invitación, saludos a todos los demás panelistas y a las personas que están conectadas en este espacio. Bueno Eduardo, yo creo que lo podemos evaluar en clave de luces y sombras. Yo diría que hay unas luces o unas cosas positivas dentro del proceso, es un proceso con una amplia oferta partidista que en gran parte se debe al regreso a la vida pública de varios partidos y movimientos políticos que habían desaparecido por efectos de violencia armada. Bueno, de hecho Sandra milita en un partido que volvió a recibir la personería jurídica después de una batalla, especialmente en tribunales, y eso ha enriquecido, digamos, el debate electoral. Ahora hay más de donde escoger, a pesar de que no todos los partidos tengan candidatos, pero sí hacen parte de coaliciones. Por otro lado, también yo lo celebro, y es que por primera vez en Colombia ha habido un intento. Yo digo que es un intento, todavía le falta, pero por primera vez se trata de construir una oferta política de centro. Algo distinto, creo que, y con todo el respeto de Sandra, creo que todavía falta una elaboración conceptual en la plataforma, pero aún así eso a mí me parece muy positivo. Y tuvo como particularidad el centro que atrajo a mucha intelectualidad y a mucha academia. Eso lo destaco, pero creo que sin lugar a dudas van a ser un jugador muy importante, no en la elección presidencial, pero sí en las locales de 2023, y creo que especialmente en la ciudad de Bogotá. Por otro lado, si ya quisiéramos hablar también de luces, yo creo que es un proceso que tiene todas las posibilidades de llevarnos a un cambio, no solo un cambio de gobierno, sino también a un cambio en la forma en que nos han gobernado. Cuando hablo de cambio, no me atrevo a vaticinar si va a ser un cambio positivo o negativo, pero sí nos vamos a mover del punto en el que estamos, porque todo indica que las dos opciones con más posibilidades de pasar a segunda vuelta son opciones que por lo menos discursivamente se presentan como el cambio. En un caso Gustavo Petro y en el otro sería Rodolfo Hernández. Y si eso se da, entonces ese anhelo de cambio se cumple. Ya nos tocará esperar a ver cómo gobierna. Y en cuanto a sombras, yo sí creo que ha sido una elección marcadamente dominada por el tema de las emociones. A pesar de que ha habido esfuerzos por debatir ideas, programas y propuestas, siguen predominando las emociones, y en este caso creería yo que el miedo es la emoción central del debate, miedo al cambio. Ese es el miedo que encarna Gustavo Petro, pero también hay un miedo a que todo siga igual. Y por ahí creo que es que toma fuerza y se vitaliza Rodolfo Hernández. Ya cuando hablamos de cómo llega a Colombia, yo creo que llegamos primero con un marcado clima de inseguridad muy creciente. Este año, en el primer semestre, dos organizaciones armadas grandes decretaron paros armados. Una fue el ELN y más recientemente las AGC. Innegablemente se metieron a la campaña presidencial y tienen apuestas, de eso podremos hablar más adelante, pero hay una intencionalidad de incidir. Creería yo que la apuesta de los grupos armados, por lo menos los más grandes, es mantener el status quo, porque les ha ido muy bien durante esta administración. Se han consolidado en territorio, se han expandido y han consolidado finanzas. Y en cierta forma, creo yo que volvimos en términos de seguridad a las elecciones de 1990 o eventualmente hacia las de 2002, o sea, en cuanto al retroceso en el contexto de seguridad. Y por último, creo yo que también llegamos con un gobierno muy desgastado que ha producido una profunda crisis institucional en el país, y cuando hablo de instituciones es todas las instituciones. Ha generado poca legitimidad en el gobierno, pero también mucha desconfianza en torno a los órganos de control, y eso ha afectado la percepción de los ciudadanos con respecto a la transparencia de las elecciones de este domingo. Muchas gracias, Luis Fernando. Perfecto en términos de tiempo. Le pido ahora a Sandra Borda, por favor, la misma pregunta.
Bien, yo primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar teniendo esta conversación ahora con los compañeros de panel y sobre todo con la gente que se está conectando. Yo empezaría por coincidir con Luis Fernando en materia de esta novedad que es la ampliación del espectro político colombiano. La política electoral colombiana, la política en general colombiana, toda la vida y como resultado del esfuerzo eh, famoso pues del Frente Nacional, el esfuerzo consociacionalista de la época, siempre se movió entre el centro y la derecha. Realmente las alternativas de izquierda en Colombia permanecieron opacadas constantemente por la sombra del conflicto armado. El establecimiento político, digamos, se encargó por mucho tiempo de estigmatizar y de deslegitimar las pequeñas izquierdas que fueron surgiendo, pues casi como un milagro durante el conflicto armado, y de asociarlas constantemente con la izquierda armada, cosa que las debilitó mucho. Es la primera vez en la historia de este país que tenemos una alternativa de izquierda que se venía consolidando desde las elecciones pasadas. Recuerden que Gustavo Petro quedó de segundo en las elecciones pasadas y que hoy parece tener muchísimas opciones de ser poder y de llegar al Ejecutivo. Esto simplemente lo digo para llamar la atención porque es que el panorama, el espectro político de muchos países latinoamericanos es mucho más amplio que el nuestro. El nuestro ha sido tremendamente restringido y yo creo que hay que celebrar que se esté ampliando en una muy buena parte como resultado del acuerdo de paz. Eh, y yendo al acuerdo de paz, diría que la agenda electoral, las conversaciones políticas y los temas que están predominando, a diferencia de lo que sucedió hace 4 años, no son los temas relacionados con el acuerdo de paz ni con la implementación de la paz. Eso tiene unos problemas serios porque la implementación de la paz, como lo decía Luis Fernando, todavía está pendiente, pero ese tema dejó de ser el cleavage más importante de la discusión electoral en Colombia. Ya no da réditos electorales, así que la gran parte de la discusión que estamos teniendo, muy interesantemente, y creo que también eso es una buena noticia, es una discusión creada y es una discusión puesta sobre la mesa por la movilización social. Hoy estamos hablando de recuperación económica, estamos hablando de empleo, de acceso a la educación, de reducción de los niveles de desigualdad y demás, porque esos fueron los temas que puso la movilización social sobre la mesa. Es decir, no son las élites políticas las que están definiendo de qué temas se habla. Fue la ciudadanía a través de la protesta social la que definió cuáles iban a ser los temas fundamentales de esta elección. Y terminaría diciendo que además de esa agenda, como la describo, hay una cosa que es particularmente interesante y es que a pesar de que no estamos hablando del proceso de paz, sí estamos hablando de seguridad y estamos hablando mucho de seguridad porque perdimos una ventana de oportunidad importantísima que nos entregó el proceso de paz, que era la de haber llevado la seguridad y haber llevado el Estado a los territorios que tradicionalmente habían sido víctimas del conflicto armado y en donde había dominio en una muy buena parte de las FARC. Las FARC se retira de esos territorios y el Estado pierde la oportunidad entonces de llegar allí con la autoridad legítima del Estado a empezar a entregar no solamente seguridad, sino servicios sociales, educación, justicia, infraestructura, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, esos territorios son territorios que hoy son sujeto de altísimos niveles de violencia, resultado de disputas entre numerosas organizaciones criminales que quieren hacerse al poder que dejaron libres las FARC en su momento. El gobierno que se está terminando, que es un gobierno del Centro Democrático que se preciaba de tener unas credenciales en materia de seguridad impecables, porque las dos administraciones del presidente Álvaro Uribe habían hecho un trabajo grandísimo a través de la política de la seguridad democrática y ese era el crédito con el que llegaban. Es un gobierno que perdió el año en materia de seguridad. Y por eso los candidatos están tratando de construir propuestas justamente alrededor de ese tema y alrededor de cómo proteger a ciudadanos, líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil que están tratando de sobreaguar la situación de inmensa crisis que se está presentando en muchos territorios colombianos. El, el micrófono está cerrado, Eduardo.
Perdón, esa es la práctica. Le reitero la pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo evalúan este proceso? ¿Qué es lo nuevo? ¿Es verdaderamente tan nuevo este proceso? ¿Qué es lo más destacable, ¿no? Y ahora le paso la palabra a Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Lo verdaderamente nuevo de esto es que empezamos con 89 candidatos o queredores. Yo los llamo queredores, candidatos, aspirantes. Hace ya un año teníamos esa cifra. Primer elemento que llama muchísimo la atención. Nunca en la historia de Colombia habíamos tenido un proceso de precandidaturas tan masivo, con tantas figuras públicas de toda índole, sin partidos, porque además el 13 de marzo quedó comprobado que muchos de los partidos alternativos no brillaron en las urnas, no respondieron los electores. Entonces, y cuando vemos el tarjetón de la elección colombiana no vemos a los partidos, vemos movimientos por firmas, pero yo ahí no veo los partidos. Los partidos en Colombia lamentablemente están pasando por un momento muy malo en la reputación de los ciudadanos, no porque yo lo piense o lo crea, sino porque la escucha digital, las encuestas, la investigación de campo demuestra que hoy los ciudadanos están teniendo, digamos, una imagen y una opinión y un pensamiento deteriorado de la clase política tradicional de los partidos, y los partidos, no solamente en Colombia, sino en varios países de América Latina, uno percibe que ya no son tanques de pensamiento, que ya no son escenarios de participación. Esa misma situación está ocurriendo en Colombia. Tenemos un gobierno bien intencionado bajo el liderazgo de un hombre que tiene, digamos que lamentablemente el error de haber empezado a trabajar sin personas que tuvieran práctica política, quizá estigmatizándolos, y que a los 2 años se acordó que tenía que tener políticos dentro de su propio equipo de trabajo, y que ha sido estigmatizado por una narrativa sintética, lamentablemente, de una izquierda que no supo perder, porque en 2018 fue derrotada y durante todo el periodo hubo campaña completamente de la izquierda, que muchas veces entorpeció ciertos procesos, que lamentablemente estigmatizó una protesta social muy legítima que hubo en el país en 2019 y posteriormente durante la pandemia en el año 2021, y que lamentablemente hoy hace que la analogía de una olla sin tapa esté en la mente de todos los colombianos. ¿Qué pasa si gana el uno? ¿Qué pasa si gana el otro? Entonces se van a alborotar, van a bloquear las ciudades. Eso existe y es real, y eso no es protesta social, no es la inconformidad de los ciudadanos, que es real y que para mí es uno de los grandes momentos históricos que han tenido los últimos 4 años en Colombia, sino que es un sector violento, lamentablemente, que acude a formas violentas, que ha estigmatizado esa protesta social. Creo yo que también hay una característica importante, y es la baja participación de jóvenes en los procesos electorales. Muchos están haciendo ilusiones, las encuestas están sobredimensionando la participación de los jóvenes, y recordemos que en los consejos municipales de la juventud que se votaron en el año pasado, en diciembre, solo votó el 6.7% de los jóvenes colombianos de 18 a 28 años que podían votar, y el 13 de marzo pasado votaron el 21.3%. Ni siquiera llegamos a 1 de 4 jóvenes colombianos que votan. Y hay un sobredimensionamiento en varias encuestas de esa figura del joven que va a votar, y yo no lo veo movilizable. No lo veo movilizable porque lo vea desde el sofá de mi casa, no. Yo camino las 5 subregiones de Colombia por mi labor como consultor y estratega político, y me encuentro, converso con ellos en grupos focales, en diversos ejercicios, y me doy cuenta de que no existe la motivación para poder hacer un acto como este. Yo creo que estamos muy frente a un fenómeno parecido al de la ola verde en 2010, con 2 candidatos que están sobredimensionando particularmente el tema de un voto joven, que yo creo que no va a llegar. Las mayores dificultades hoy de Colombia, sin lugar a dudas, es la reactivación de la economía, altos niveles de desempleo, altos niveles de pobreza y miseria. Si algo unifica a estos actores que están postulando para la presidencia es eso. Y empezamos con esos 89 candidatos, hoy tenemos 6 y tenemos 4, digamos, en la palestra, pero 3 con opción: un Robin Hood, un amigo, un outsider y un visionario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Le pido ahora a Carol Solís, por favor, Carol. Gracias, doctor Gamarra. Yo sí le agregaría, o diría, además de lo que ha mencionado Miguel sobre las precandidaturas, que quedamos al final con 8 candidaturas u 8 fórmulas de vicepresidente y presidente en el tarjetón electoral, de las cuales 2 se retiran a última hora, además, y quedamos con estas 6
candidaturas finalmente. Pero Trejos mencionó algunos elementos de violencia en el marco del conflicto armado, y yo creería que si bien es cierto que la paz no está en el centro del debate, o puntualmente lo que tiene que ver con implementación de los acuerdos, porque parece que hay un consenso entre los candidatos de decir, por lo menos, o sea, desde la retórica de decir apoyaríamos lo pactado y la implementación de los acuerdos. Yo sí creo que lo que está o sí nos hemos permitido tener en el debate público es hablar de derechos humanos y hablar de la protección de la vida. Además, hemos tenido episodios recientes muy dolorosos, como han sido estos espacios en los que ha habido actos de perdón y reconocimiento de los falsos positivos, por ejemplo, y todo eso ha pasado en este contexto electoral. Yo creo que entonces en las presidenciales, en este Colombia 2022, hay unos momentos históricos además que hacen de esta, que le preceden o anteriores, que hacen de este contexto electoral diferente. La pandemia, y en el marco de esa pandemia yo destacaría muchísimo esa intensa movilización social que tiene raíz, como toda protesta o toda movilización social, en ese gran descontento entre los colombianos, pero que ese descontento no se mermó con las protestas, sino que por el contrario ese descontento, hoy lo vemos trasladarse a las urnas producto de un gobierno que estigmatizó la protesta y que tuvo una respuesta muy violenta. ¿Cuál fue esa respuesta? Bueno, hay organizaciones de derechos humanos que presentaron el informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, País, Indepaz, Temblores, que narraron esa violencia policial, en donde solo entre abril y mayo del 2021, por ejemplo, se lograron recopilar información de alrededor de 4.000 casos o casi 4.000 casos de violencia policial, lo que hace que esta acción haya sido, o este accionar violento del Estado haya sido sistemático, entre detenciones arbitrarias, entre lesiones oculares, en un informe que presenta además la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este año, a propósito de los eventos del paro nacional, hablan de más de 60 muertes, y hasta enero de este año teníamos todavía más de 27 colombianos desaparecidos a partir de la movilización social, que hoy todavía no sabemos dónde están. Entonces, para mí ese es un precedente muy importante, porque pone en el centro la vida y pone además en el centro la discusión, el para qué de la existencia misma del Estado como ente que monopoliza las armas, y cómo los gobiernos generan unas respuestas particulares frente a la legitimidad que tienen en el accionar. Y yo creo que eso sí ha hecho parte de forma importante del debate de lo público y de lo que estamos hablando, de qué está en juego, por lo menos en las elecciones, y que conecta además con otro elemento particular de este contexto, que es la altísima impopularidad del gobierno saliente. Duque sale con una impopularidad, o va a salir con una impopularidad superior al 60%. La última encuesta de Inbamer en marzo de este año le estaba dando 73% de desaprobación a su gestión, y eso tiene un impacto importante en si se vota por el candidato que por lo menos en la opinión pública se ha moldeado, o se ha creado un discurso alrededor de moldearlo como continuidad versus la idea de cambio. Yo no me refiero en cambio aquí a un proyecto idealizado de transformación social, sino simplemente a decir, no queremos nada más que vaya en la línea impopular de este gobierno saliente. Entonces, en ese sentido, Gustavo Petro, como figura de oposición y como líder de izquierda, hoy digamos que pone en su cuerpo ese, o a través del voto hacia Petro, o que colecta Petro de alguna forma, hay mucho de ese descontento también, un voto reaccionario frente a la impopularidad del gobierno, frente a la acción violenta del Estado, y esos son elementos adicionales que yo quisiera destacar. Muchas gracias, Carol. Hasta ahora hemos sido politólogos los que nos hemos dedicado a hablar un poquito del contexto. Ahora le pido a un historiador que nos sitúe un poco más históricamente. Víctor, ¿cómo ves este proceso? Sitúanos un poco históricamente. Quizás en ese sentido puedas darnos algunas luces. ¿Es tan diferente este momento a lo que ha vivido Colombia anteriormente?
Buenas tardes. Yo creo que ya los colegas de la Universidad del Norte, de la Universidad de los Andes y de FAYU han ayudado a situar parte del contexto, incluso históricamente. Yo recalcaría un par de cosas que a lo mejor ya han sido dichas. Una de ellas es que me parece que el contexto actual es un contexto en que se rompe la hegemonía de una figura política cuyos varios movimientos, porque no fue solo el reciente, sino que tuvo otros en el pasado, fueron dominantes en la política colombiana durante el siglo XXI, en su totalidad, prácticamente todos los años del siglo XXI, desde el año 2002 por lo menos hasta la actualidad, el mayor elector, el elector dominante, la figura política dominante en Colombia ha sido Álvaro Uribe Vélez, y en estas elecciones algo que es históricamente curioso es que se rompe la hegemonía de Vélez y de Uribe Vélez, y que ya ni el ungimiento ni el acompañamiento de Uribe Vélez no solo no garantizan ser elegidos, sino que casi que son mal vistos. Esto es algo muy curioso, históricamente muy interesante. Una segunda cosa, además de la ruptura de la hegemonía de esta figura tan dominante en la política colombiana del siglo XXI, es la ruptura de los partidos políticos, porque como ya lo mencionaron otros colegas, en estas elecciones la característica dominante fue la formación de una serie de coaliciones multipartidistas o de movimientos de tipo, uno diría, cívico, es decir, candidatos que son seleccionados por firmas, no porque pertenezcan a un partido político, y eso también es históricamente muy particular, que lleguemos a unas elecciones en que, de hecho, las dos figuras dominantes no son candidatos de un partido, sino candidatos de una coalición de distintas fuerzas políticas. En el caso de, digamos, Federico Gutiérrez, una coalición de fuerzas tradicionales, el conservatismo, el liberalismo, sectores cristianos, sectores del Partido Centro Democrático, fuerzas, digamos, del establecimiento un poco más tradicional. Y en el caso de Gustavo Petro, fuerzas como la Unión Patriótica, el Partido Comunista, movimientos indígenas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el segundo punto entonces que yo quería recalcar era la particularidad de que sean coaliciones más que partidos los que dominen el panorama y la agenda política. Hay una tercera cosa que me parece que también es destacable y de pronto es particular históricamente, es que estas elecciones, probablemente más que ninguna otras de las que nos acordemos en la historia reciente, están rodeadas de muchas dudas, de mucho desconcierto por supuestos fraudes, por supuestas fallas en los procesos electorales. Yo no creo que hubiéramos llegado en la historia reciente de Colombia a unas elecciones en donde hubiera tanto cuestionamiento sobre el funcionamiento del sistema electoral. Tal vez las últimas que nos acordamos en donde esto pasó fue en los años 70, estamos hablando de hace medio siglo, en donde se habló de que hubo fraude masivo y tal. Ahora se está hablando también de esto. Entonces, lo que hay es un clima, si se quiere, de ruptura en muchos frentes, de ruptura en la dominación política de un individuo, de ruptura en la dominación política de partidos tradicionales y de ruptura en la confiabilidad del sistema electoral colombiano. Y si a esto se le agregan muchas de las cosas que mencionó Carol en torno a movimientos sociales, represión, violación de derechos humanos, descontento masivo, desaprobación de la figura presidencial, pesimismo en cuanto al futuro. 75% de los colombianos dicen que Colombia va por mal camino. Todo esto lo que genera es como un momento muy, si se quiere, explosivo. Alguien recientemente incluso dijo, es que estamos navegando sobre un volcán, y este es un volcán que en algún momento puede explotar, y casi que este sería el momento para decir cómo vamos a lidiar con el volcán que está a punto de explotar, o lo dejamos seguir que siga calentándose y amenace con una irrupción brusca, con una violencia desbordada, o lo canalizamos y tratamos de que haya un cambio de pronto más moderado. Pero eso sería, digamos, lo que yo resumiría. Muchas gracias, Víctor. Tenemos ya un panorama global de la situación en Colombia,
algo pesimista. O sea, simplemente resumiendo lo que acaban de decir, una situación que pone a Colombia quizás en una compañía, digamos, muy parecida a otros países en la región, donde los presidentes de turno han venido perdiendo elecciones porque no han podido lidiar con muchas de las temáticas que ustedes acaban de mencionar, y eso ha creado nuevos liderazgos en la región que pues algunos están en sus primeros meses de gobierno y ya con tasas de aprobación bastante bajas, ¿no? Entonces, todo esto, este escenario que ustedes han pintado, nos lleva a esta segunda parte de la conversación. Y vuelvo a Luis Fernando. Dado todo lo que se ha dicho, ¿qué piensas que va a suceder el domingo? ¿Cuál será el resultado? Sabemos que las encuestas terminaron de ser publicadas hace unos días y que han pasado algunas cosas esta semana, pero ¿cómo ves tú, Luis Fernando, el domingo? O sea, hagamos un poco de prospectiva, ¿no? ¿Qué piensas que será el resultado y qué significa? Bueno, haciendo futurología, como dices tú, Eduardo, yo creería que va a pasar Gustavo Petro. Digamos, Gustavo Petro ha sido muy consistente en el primer lugar de la intención de voto desde hace meses. Es decir, no es un fenómeno reciente, sino que casi que desde que iniciamos la carrera electoral, él ha estado al frente. Y hay algo que es interesante con respecto a lo que habíamos hablado o lo que nos comentó Sandra antes de que arrancara el espacio. Es decir, hasta la semana pasada yo creía firmemente que era Federico Gutiérrez quien pasaba, no por efectos de popularidad, sino porque además de canalizar mucho el miedo que hay contra Petro, él también tiene en su equipo gran parte de los clanes políticos tradicionales, especialmente los regionales, que tienen lo que uno denomina acá estructuras o robustas estructuras clientelares. Que eso es fundamental porque eso no lo miden las encuestas. Es decir, mucha gente manifiesta intención, pero el día de la elección vota porque tiene el voto amarrado hacia otro lado. Eso a mí me parecía que lo ponía él fijo en segunda vuelta con Petro, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay un antecedente reciente que estos clanes siempre apuestan al ganador. Y hace 4 años dejaron a Vargas Lleras literalmente tirado. También era su gran aliado, habían trabajado con él. Entonces, creería yo que si la tendencia es como la que nos dice Sandra, que en las encuestas de estos días sigue creciendo Rodolfo, no sería descabellado que parte de estos planes trasladen todos sus apoyos hacia Rodolfo tratando de apostar a ganar. Eso nuevamente nos pone en este escenario complejo de un nuevo gobierno y una forma de administrar el país, pero que no sabemos cómo va a ser, si es positivo o negativo. Y yo quería hacer como un pequeño comentario a Miguel. Yo coincido con él que los partidos tradicionales han entrado en una crisis nacional, es decir, desde Andrés Pastrana ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador tienen un presidente, pero son actores centrales en las dinámicas político-electorales locales y regionales. O sea, el Partido Liberal y el Conservador son 2 de las 3 fuerzas más votadas al Senado en Colombia. Entonces yo lo de la crisis de los partidos en Colombia o de los partidos tradicionales, yo la matizaría un poco. Puede ser que en elecciones nacionales no, pero sí siguen siendo actores centrales, son los que más alcaldes y gobernadores ponen también. Han perdido la vocación de poder porque se acomodan dentro de las coaliciones, como bien lo dijo Miguel o Víctor, pero siguen siendo jugadores de primer nivel en lo local y en lo regional. Perfecto. Muchas gracias, Luis Fernando. La misma pregunta para ti, Sonia. ¿Aló? Sandra, sí. Perdón, Sandra. No, está muy bien, por eso me despisté. No, yo creo que hay una cosa bien interesante y es que efectivamente, como lo sugiere Luis Fernando, yo creo que el paso de Petro a segunda vuelta es ya prácticamente un hecho. Creo que las preguntas es alrededor de quién lo va a acompañar
a esa segunda vuelta. Y creo que hay otra pregunta además que es tremendamente importante para entender el estado en el que va a llegar la candidatura ganadora después de la segunda vuelta, y es cuál va a ser la diferencia, qué tanta capacidad va a tener el puntero de establecer una diferencia gruesa frente a su segundo en la primera vuelta, y qué tanta capacidad de hacerlo va a tener en la segunda vuelta. ¿Por qué importa eso? Porque en estos esquemas de dos vueltas, digamos, ese interregno entre la primera y la segunda vuelta es un interregno donde o se consolida un liderazgo clarísimo, ¿no? Y entonces lo que hay es un escenario donde se aumenta la diferencia frente al segundo, o si la diferencia no es sustancial, es un escenario en donde tienen que tener lugar muchas negociaciones, negociaciones de grueso calado, y negociaciones además que terminan o pueden terminar por cambiarle sustancialmente la cara al gobierno. Doy solamente un ejemplo del argumento que estoy tratando de construir. Si eventualmente Gustavo Petro pasa a la segunda vuelta con una diferencia grande frente al segundo, su necesidad de negociar con otros sectores políticos va a ser menor, porque entra con una ventaja grande que probablemente se va a replicar en la segunda vuelta. Pero si llega a la segunda vuelta, después de una primera vuelta, con una diferencia mucho más reducida frente al segundo, eso lo va a obligar a negociar con otros actores políticos, eventualmente con el centro y con otros sectores que todavía no se han alineado, y eso se traduce en una conformación del gobierno distinta y probablemente en un ejercicio de moderación importante o de movimiento hacia el centro, si uno quiere, de las posiciones políticas y eventualmente del diseño de política pública. Entonces, creo que hay que prestarle atención a las dos cosas. Ahora, siento que para la segunda, como resultado de este domingo solamente hay dos escenarios posibles. Un escenario es que pase Petro con Federico Gutiérrez, que era el escenario que hasta la semana pasada o antepasada era el escenario predominante, y el otro escenario es que pase Gustavo Petro con Rodolfo Hernández. Como se están moviendo las encuestas, y si uno mira la tendencia de las últimas semanas, ni Gustavo Petro ni Federico Gutiérrez han continuado creciendo en las encuestas. Ambos se quedaron estancados. El único candidato que ha venido creciendo constantemente, no a ritmos hiperacelerados, pero que ha venido creciendo constantemente, es Rodolfo Hernández. Y creo que es una figura a la que no muchos le han prestado atención, es una figura sobre la cual vale la pena reaccionar, porque yo creo que está incrementando ostensiblemente sus chances de llegar a la segunda vuelta. Es una persona que no tiene partido político, que no tiene bancada, no, o sea, llegaría eventualmente sin ningún tipo de representación en el Congreso. A duras penas tiene programa político, tampoco tiene, nadie conoce muy bien quién eventualmente sería su equipo de gobierno, su equipo de campaña es un equipo reducido, y él mismo lo ha dicho en muchas ocasiones, tendría que gobernar por coalición con todo el resto de partidos políticos y demás, porque él no tiene equipo, es un outsider completo, es difícil de ubicar en el panorama político e ideológico. Alguna gente lo pone más a la derecha, pero a veces ha tenido como señas de simpatía también con la izquierda. Todo lo que ha dicho y repetido constantemente desde el comienzo de la campaña es que quiere combatir la corrupción y quiere combatir los malos hábitos de la clase política tradicional. Es un antipolítico por excelencia. Todo lo que ha propuesto está destinado a castigar a la clase política tradicional, que entre otras cosas es la prioridad de la gente en este momento en Colombia. Un estudio, y con esto termino, que acaba de hacer la Universidad de los Andes con varias otras universidades latinoamericanas, en donde se explora el famoso concepto de la polarización, se hizo con grupos focales, y lo que demostró es que en Colombia la polarización no es de más entre uribistas y santistas, entre los que están a favor de la paz y los que están en contra, ni siquiera es una polarización entre izquierda y derecha. El gran rift, el gran abismo que se ha abierto en Colombia, abismo político, es entre la clase política tradicional y aquellos que no creen, censuran y la quieren fuera del poder. Esa es la gran discusión que hay en este momento, y creo que Rodolfo Hernández la ha sabido capitalizar bastante bien y puede darnos una sorpresa. Muchas gracias, Sandra.
te pido la misma pregunta, Miguel. Sí, pues para mí hay la probabilidad de que pasen 3 duplas a la segunda vuelta. Para mí no está tan claro el tema del paso de Gustavo Petro, sino que creo que esta semana ha habido unos acontecimientos que pueden hacer variar. Y esto no lo digo desde el gusto personal, sino desde una medición que he venido haciendo de las encuestas en los diferentes territorios, como lo digo, sin sobredimensionar poblaciones, sino llegando a un punto de una ponderación según la población, sumándole un ejercicio de probabilística y un ejercicio de escucha social. El sentimiento o el efecto tijera que genera el candidato Gustavo Petro y el pacto histórico es bastante grande. Y esto hace que durante esta semana ciertos acontecimientos que han venido ocurriendo, como lo ocurrido hoy en Honduras o anoche en Honduras con la senadora Piedad Córdoba y muchos otros episodios, puedan estar lastimando ciertas bases que de una u otra manera podrían respaldar ese paso a esa segunda vuelta. Creo que no se puede descartar entonces en este orden de ideas que haya una dupla entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. Creería yo que efectivamente hoy hay una gran cercanía numérica entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez en este paso a la segunda vuelta de esta dupla. Y yo creo que indudablemente habrá segunda vuelta. Una de las cosas que más desesperaba al 3 veces candidato Gustavo Petro era lograr triunfo en primera vuelta, porque él sabe que llegar a una segunda vuelta bajo esto que yo estoy revelando, que es el sentimiento altamente negativo, en efecto tijera estadístico que tiene en relación con un candidato que es el que más ha crecido, como Federico Gutiérrez. Recordemos que antes de el 13 de marzo Federico tenía un número, hoy tiene otro, versus Rodolfo Hernández, que lo ha hecho en la última semana, y el decrecimiento grandísimo del candidato Sergio Fajardo y el estancamiento, digamos, en cierta forma, con un crecimiento muy, muy leve de Gustavo Petro, pues denotan para mí esa realidad de la probabilidad de estas 3 duplas de poder llegar a una segunda vuelta que es inevitable matemáticamente el día de hoy. Muchas gracias, Miguel. Por cierto, esta sí es una interrogante que de alguna manera ya han venido contestándola, ¿no? Pero ya tenemos una pregunta de parte de la audiencia que la quiero introducir porque es relevante a lo que estamos discutiendo. Es cómo explicar el ascenso de Hernández. Yo sí creo que esa es una pregunta muy importante que deberíamos considerar ahora, particularmente por lo que acabas de decir, Miguel, si va a ser un factor tan importante si es que se llega a una segunda vuelta. Carol. Bueno, para hacer un breve comentario primero sobre la pregunta que acaban de plantear, yo diría, aguatarlo con lo que nos comentaba la profesora Borda, y hay una gran parte de la ciudadanía que está descontento con lo que etiqueta como los políticos tradicionales. Tenemos a un Gustavo Petro que es por tercera vez candidato presidencial, muy a pesar de los muchos votos que tiene, pero por tercera vez en una contienda electoral. Tenemos un Sergio Fajardo que también está repitiendo, tenemos un Federico Gutiérrez que hoy está encasillado con el uribismo, y estar encasillado con el uribismo implica a un político que lleva en la escena más de una década, Álvaro Uribe Vélez, de forma preponderante o cuya presencia en elecciones ha tenido gran incidencia. Y en ese sentido, efectivamente, los colombianos y las colombianas que están cansados con la idea de políticos tradicionales o atornillados al poder, es apenas entendible que una figura disruptiva, si se quiere, o que tienen la oportunidad de conocer, yo creo que a Hernández, por el contrario, le beneficia lo poco que se conoce de él, porque se está enfrentando con el candidato de la segunda ciudad más importante que tiene el país, que es Medellín, y que marca tendencia política, y con Gustavo Petro, que fue alcalde, el segundo puesto más importante del país, y que tiene toda la carga de una gestión que además ha sido administrativamente muy criticada. Luego, Rodolfo Hernández es un personaje poco conocido que tiene oportunidad de crecer y de moldear su figura política frente a los electores versus otros candidatos que representan o se asocian fácilmente a aspectos que el votante o apoya o rechaza
con mucha contundencia en Colombia a partir de sus filiaciones políticas. Ya puntualmente de a qué creo yo que va a pasar este próximo domingo, yo empezaría un poco por mencionar cuál fue el panorama electoral o qué fue lo que vimos en las elecciones al Congreso del pasado 13 de marzo. 18 millones de colombianos llegaron a las urnas. De ese porcentaje, el 32% participó en las consultas interpartidistas, y eso nos da por lo menos un punto de arranque, o lo que esperaríamos fuese un punto de arranque, unos votos mínimos, entendiendo que no necesariamente todos los votos de una consulta se vayan a ir por el candidato que salió de esa consulta, pero se esperaría que en ese sentido el pacto histórico arranca por lo menos de base con casi 6 millones de votos, y yo creo que con eso tendríamos que afirmar que Gustavo Petro es sin duda un candidato que va a pasar a segunda vuelta, porque creo que indudablemente vamos a tener una segunda vuelta. La coalición Equipo por Colombia, que tiene 4 millones de votos, pero que sabemos también que hay figuras como Alex Saab que mueven votos de maquinaria política, de redes clientelares que funcionan muy bien, y como decía Trejo, no sabemos qué tanto, en efecto, en la medida en que se debilita la imagen de Federico Gutiérrez en las encuestas, los partidos tradicionales o esas redes clientelares y la maquinaria entendida también simplemente con las estructuras que ponen votos a los partidos, la van efectivamente a movilizar para garantizarle votos en primera vuelta máxima, porque eso se traduce además en costos. Los partidos políticos en Colombia incurren grandes cantidades de gastos para movilizar a los electores, para ponerlos en las urnas, y si no ven asegurado o no creen que Federico Gutiérrez tenga más la posibilidad de ser quien los represente en una posible segunda vuelta, es muy probable que se debilite esa movilización o esa forma en la movilización de los electores. Pero allí hubo en la coalición Equipo por Colombia 4.2 millones de votos, de los que más de 2 millones fueron para Federico Gutiérrez, y en la Centro Esperanza, que yo creo que es un muy importante análisis que tendremos que dar, ¿qué va a pasar con Sergio Fajardo? ¿Cuántos votos va a sacar el centro después de que tuvo 2.2 millones de votos en las consultas? Para mí es hoy un enigma, y creo que lo que haga además Fajardo y el centro después con la fuerza electoral que logren movilizar en las próximas elecciones, creo que va a marcar el derrotero, además de qué va a pasar con el centro a futuro, de cómo se les va a ver en 4 años cuando regresen las elecciones al Congreso y cuando sean las próximas presidenciales. Yo creo que este domingo no elegimos presidente, y lo coincido con por lo menos Borda y Trejos, que está sin duda alguna Gustavo Petro como líder que pasa con contundencia, y Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. Y si pasa Rodolfo Hernández a segunda vuelta, creo que el escenario electoral cambia bastante y Gustavo Petro la tendrá mucho más difícil para hacerse a la presidencia, porque yo sí creo que Rodolfo Hernández es una figura que puede aglutinar muy bien a la derecha colombiana y a muy buena parte del centro. Muchas gracias, Carol. Yo leía un informe en Colombia donde básicamente, si no me equivoco, fue Carlos Lemoine, el director del Centro Nacional de Consultoría, que decía que el sistema colombiano está diseñado para segundas vueltas. Es decir, que no importa, ¿no?, lo que uno analice de la situación en Colombia, que inevitablemente el sistema como está diseñado tiende hacia las segundas vueltas, ¿no? Entonces, lo que ustedes vienen diciendo es interesante, porque nadie todavía nos ha dicho que Petro gane en primera. Víctor Uribe. Yo coincido con la mayoría de mis colegas. Creo que Gustavo Petro va a pasar a segunda vuelta sin lugar a dudas, y va a obtener probablemente más del 40% de la votación. Probablemente podrá llegar al 45%. Hay quienes dicen que la sorpresa podría ser que gane en primera vuelta. Yo creo que no le van a dar los números. No pienso que vaya a ganar en primera vuelta, pero sí estoy convencido, porque así lo muestran las encuestas y la tendencia de las encuestas desde por lo menos los últimos 6 meses. Yo no sé honestamente de dónde saca el señor Jaramillo sus cálculos mágicos de que van a ser
Hernández y Gutiérrez los que van a pasar a segunda vuelta. Me gustaría saber cuáles son esas mediciones mágicas que él ha hecho para decir que va a haber algo distinto de lo que todas las mediciones han dicho y de todas las tendencias han dicho. Entonces pienso que Gustavo Petro, indudablemente, a segunda vuelta. La segunda persona que pase o la segunda fórmula que pase a segunda vuelta, me parece a mí que será Federico Gutiérrez. No creo que Rodolfo Hernández, no obstante su crecimiento reciente, alcance a remontar. Pienso que todavía está lejitos y salvo una gran sorpresa, que puede haberla, pero salvo una gran sorpresa, pienso que se va a imponer la maquinaria. Y ya lo dijo Carol también, las maquinarias de la costa, del Centro Democrático, del Partido Liberal, de Cambio Radical, son sumamente fuertes y hay mucho invertido en esas elecciones y en esa figura política y yo dudo que ese caballo al que le apostaron vaya a cambiar. No obstante lo que diga también las encuestas en torno al riesgo que representa que sea Federico Gutiérrez el que pase a segunda vuelta. Yo creo que Federico Gutiérrez va a pasar a segunda vuelta y me parece que probablemente su votación se va a acercar al 30%. Y creo que, de nuevo, no le va a alcanzar el tiempo a Rodolfo Hernández para remontar. Yo no obstante que creció cerca de 7 puntos en las últimas mediciones, yo no creo que no habiendo encuestas en esta última semana, las encuestas sigan empujando a la gente como a moverse en esa dirección. Yo creo que no, el tiempo no le va a dar. Si hubiera sucedido esto hace un par de semanas, hace un mes, de pronto hubiera podido haber como más posibilidad de movimiento en esa dirección, pero pienso que no va a suceder. Perfecto. Gracias, Uri. Me gustaría ahora entrar en la última fase. Nos quedan como 8 minutos antes de abrir esto ya una discusión más general. Pero sin duda han habido una serie de circunstancias, inclusive Víctor Uribe mencionó el tema del fraude como algo que es quizás más extremo, o las acusaciones de fraude son más extremos, pero en este sentido me gustaría conocer cuáles son los obstáculos que aún se enfrenta la situación electoral en Colombia en este momento y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Tengo que desafortunadamente despedir a nuestro colega Trejos, que está, aparentemente tuvo un corte eléctrico en Barranquilla. Entonces vamos a pasar directamente a Sandra. Y ahora sí, Sandra, con tu nombre correcto. Yo le cambio el nombre a todo el mundo, o sea que no te sientas tan privilegiada, por favor. ¿Okay? Sandra. No, está muy bien. Estaba pensando, me devolví un poco, Eduardo, a la pregunta sobre Rodolfo Hernández, porque siento que hay muchas cosas que tienen que ver con cómo el panorama político se está transformando profundamente en Colombia. Y creo que, digamos, la razón por la cual esos dos candidatos, él y Petro, pueden ser los candidatos que más está privilegiando la gente, puede tener que ver justamente con el hecho de que son los candidatos que más fácilmente se asocian con una alternativa de poder que no pase por la política tradicional. Digamos, yo la preocupación que veo con esas candidaturas y la misma preocupación que tengo con la candidatura de Federico Gutiérrez, que para mí es un candidato pues del continuismo, de una coalición de derecha con el Centro Democrático y pues que es continuismo del actual gobierno y del proyecto del Centro Democrático, es que en esos 3 lugares veo un discurso, y esto creo que no está pasando solamente en Colombia, tristemente, un discurso muy débil de compromiso con las instituciones democráticas, con el Estado de Derecho, digamos, con los principios clásicamente liberales de constitución del Estado, el funcionamiento del Estado y demás. Y creo que eso está pasando en una muy buena parte, porque si uno mira
los datos del Observatorio de la Democracia para el caso de Colombia, el escepticismo y la desconfianza de la gente hacia las instituciones, y hablo de las instituciones estatales propias de la democracia, pero también de las instituciones sociales, de las ONGs, de los movimientos sociales y demás, el escepticismo frente a todo ese gran aparataje institucional alcanzó a llegar al 84% hace 2 meses. Entonces, claro, electoralmente es tremendamente rentable arremeter contra las instituciones. Y creo que los 3 candidatos punteros han caído en esa, que para mí es una trampa, para ellos puede dar resultados electorales, pero a mí me parece eso tremendamente peligroso. Creo que en un escenario en donde la opinión pública colombiana tiene tanto escepticismo frente a esas instituciones, es muy fácil darle rienda suelta a los impulsos autoritarios. Es muy fácil dejar de digamos, de comprometerse abiertamente con la estabilidad, con la división de poderes, con el respeto a las decisiones a la Corte y con el respeto a los contrapesos que eventualmente pueda ejercer el Congreso, aunque eso en el caso colombiano es bastante limitado. Entonces, digamos, esa es como la preocupación de largo plazo que yo sigo teniendo en esto, y esa es la razón por la que creo, retomando un punto que estaba haciendo Carol, tremendamente desafortunado que el centro político no se haya podido consolidar como alternativa, porque en el centro era en donde estaba el compromiso inequívoco con las instituciones del Estado de Derecho, con la democracia y con la defensa de los derechos. Solo un tema tengan en mente para que calculen la forma en la que eso se está desarrollando. Los proyectos de derechos de las mujeres, de defensa de los derechos de las mujeres, más claros, más evidentes, los programas mejor elaborados estaban en el centro. Ni la derecha ni la izquierda ha tenido un discurso claro de compromiso con los derechos de las mujeres. La izquierda está hablando de una cosa que ellos denominan aborto cero, y tienen a los evangélicos a bordo del proyecto político que están representando. Izquierda con evangélicos, ¿no? Para que se den cuenta la forma en la que se están construyendo las coaliciones. Hay una muy buena parte de la clase política nacional que ya se subió al barco del proyecto de Petro. Luego, invito a que no cometamos el error de pensar que esto es un proyecto totalmente alternativo que no tiene clase política involucrada, porque más de la mitad de los expresidentes, miembros de la clase política tradicional, están en el barco de Petro. El presidente Samper, el expresidente Samper y su hijo están en la campaña de Gustavo Petro. Hubo negociaciones entre Gustavo Petro y el expresidente César Gaviria. Hay miembros de la clase política tradicional que son asesores, son los asesores principales de la campaña de Gustavo Petro. Luego, digamos, está teniendo lugar un proceso de mainstreamización, si quieren, y me perdonan el término, de la campaña de Petro, que es bastante interesante, y simultáneamente de supervivencia de un discurso que tiene unos rasgos populistas fuertes, creo yo, y que no, desde mi punto de vista, no está lo suficientemente comprometido con la defensa de las instituciones del Estado, como no lo están los otros 2 candidatos. Muchas gracias. Creo que Miguel también nos dejó. No sé si se ha tenido problemas técnicos, pero no lo veo. Y quería darle la oportunidad a Miguel de responderle a Víctor Uribe, ¿no? Porque creo que ahí es importante esa respuesta. Ojalá Miguel pueda volver a conectarse. En todo caso, Carol, un poco quisiera que retomaras esta línea de cuestionamiento, pero más que nada me gustaría que pensaras en lo siguiente, ¿no? Este tema del fraude, que de alguna manera se incorpora a toda, y creo que fue Sandra, pero también fue Víctor Uribe, que se refirieron a esta situación que venimos viviendo en casi toda América Latina, que es la falta de confianza en las instituciones, en los actores, etcétera, que sin embargo a la vez, como acaba de decirnos Sandra, todos los actores viejos están participando de una u otra forma en este proceso político. Es decir, hay un cuestionamiento profundo al sistema, un cuestionamiento profundo a los actores, pero los actores siguen siendo básicamente los mismos. Claro.
Bueno, yo quisiera empezar por, por hacer un planteamiento haciendo la claridad antes de que yo creo en las instituciones democráticas, defiendo las instituciones democráticas y creo que todos tenemos que arropar la institucionalidad, sobre todo frente a, si se quiere, una suerte de amenazas de que podamos tener episodios de violencia derivados de eventos dramáticos, tales como la sola idea de que una de las partes no reconozca los resultados. Dicho esto, yo quisiera referirme, hay un artículo de un politólogo colombiano, de hecho, que se llama Javier Duque Daza, que lo escribe en 2019 para hablar de transhumancia electoral, transhumancia en las elecciones, y él analiza 9 elecciones en Colombia y termina por plantearnos esta idea, y de hecho así se llama el artículo. El concepto es de democracia electoral fraudulenta. Y yo desde que leí ese artículo, a mí es como una idea muy persistente en mí cada vez que se habla de fraude, porque un poco yo parto de la base de que en Colombia, en nuestro contexto electoral, coexiste el fraude permanente. Es decir, está con una idea y con una verdadera también elección libre de una parte de la ciudadanía, como una suerte de paradoja, pero que hay un fraude electoral que es permanente, que tenemos unas redes clientelares, que hay delitos electorales de forma persistente en todas nuestras elecciones y que eso hace parte de la radiografía de cómo subsiste o persiste la democracia colombiana de una forma estable, porque entre otras cosas quienes llegan al poder no la combaten o no combaten el fraude electoral porque ese fraude les es funcional a las formas en cómo se hacen elegir también. Entonces, mi punto de partida es que en efecto nosotros tenemos y existimos con una democracia que es electoralmente fraudulenta, o en donde el fraude siempre existe en el contexto electoral, si se quiere, y parafraseando a Turbay, como en sus justas proporciones, o al menos en unas proporciones, y no diciendo que yo lo acepte, sino que creo que así existe, por lo menos en unas proporciones en que para la clase política ha sido aceptable, de manera tal que reconocen los resultados de las elecciones, y ese reconocimiento o ese consenso en aceptar los resultados nos da estabilidad. Entonces, dicho esto, ¿qué tenemos? Tenemos un contexto de alta desconfianza porque en las últimas elecciones hay toda una suerte de irregularidades que todavía estamos terminando de entender. Tenemos entonces un Consejo Nacional Electoral que a partir de esas irregularidades y a petición de los partidos políticos le pide al gobierno nacional unos recursos, se le dan más de 3.000 millones de pesos, entiendo, para el fin de contratar una auditoría internacional que apenas hace 2 días nos hacen saber no va a existir. Ahora bien, y eso ha generado, digamos, una reacción, una justa reacción de inconformidad entre la ciudadanía, porque esta idea de poder contratar una auditoría internacional, creo que después de esas irregularidades era apenas un parte de tranquilidad que nos merecíamos. Pero ¿qué nos queda entonces y a qué creo además yo que debemos aferrarnos para a modo de defensa también de la democracia? Que tenemos una auditoría nacional con otra firma que ya está contratada, y creo que esa es una diferenciación importante y algo que hay que decir. No es que no vaya a haber auditoría en el proceso de las elecciones, es que no va a haber una auditoría internacional adicional porque no se alcanzaron a cumplir los términos legales, o eso es por lo menos lo que un magistrado del CNN nos ha explicado. Sigue la labor de la MOE, de la Misión de Observación Internacional, y siguen todos los partidos y movimientos con sus respectivos testigos electorales. La fuerza del poder de veeduría de los testigos electorales creo que en estas elecciones va a ser muy importante y muy trascendental, y los discursos o las narrativas que quienes están en la contienda desarrollen a partir del ejercicio también de sus electores. Y tenemos una suerte de parte de tranquilidad también de algunas otras organizaciones que trabajan en el tema de veeduría electoral, que lo que nos explican o lo que han dicho un poco es, en la medida en que podamos tener trazabilidad física, es decir, la medida en que podamos seguir garantizando un proceso o que la posibilidad de trazabilidad física del voto sigue, y que en ese sentido podemos tener todos una relativa tranquilidad de que podemos contar en que va a estar todos los esfuerzos para garantizar un proceso
transparente, porque allí van a estar los formularios de registro, preconteo, conteo, que serán posibles revisar. A hoy, sin embargo, no tenemos una registraduría que nos permita, es decir, no se puede ir a la página de la registraduría hoy a consultar los resultados de las elecciones al Congreso 2022. Eso a mí me parece gravísimo. Carol, creo que lo que estás planteando es importante, pero antes de darle la palabra a Víctor para que pensemos todos, hay un escenario que nadie ha contemplado, que es un escenario donde algunos de los actores, o quizás todos, cuestionen los resultados, que es precisamente lo que hemos tenido, lo que hemos venido viviendo en Estados Unidos, donde sigue cuestionándose un resultado que ya, bueno, van a ser 2 años, ¿no? ¿En qué medida es posible ese escenario también? O sea, un tercer escenario donde los actores cuestionen el resultado, cuestionen la legitimidad del proceso, a pesar de lo que tú acabas de señalar. Víctor. Eduardo, creo que eso es exactamente lo que va a suceder. Ese es el escenario que yo creo que se avecina. Me parece que ha habido errores graves en las recientes elecciones del Congreso. Hubo errores sobre todo en la manera en que se reportaron los resultados. Y frente a lo que se vio era una victoria importante de la izquierda, esos errores fueron utilizados por sectores del establecimiento para cuestionar la legitimidad de las elecciones y hablar de un fraude a favor de la izquierda, una cosa que era absolutamente absurda, porque evidentemente la izquierda no maneja ni el sistema electoral, ni tenía control de las elecciones a nivel municipal o departamental. Tenía observadores, pero no tenía la capacidad de manipular los resultados. Pero evidentemente ellos aprovecharon estos errores para cuestionar la legitimidad de las elecciones y poner en duda los resultados. Y eso lo hicieron aún a sabiendas de que sus partidos, de sus movimientos, habían ganado una representación importante en el Congreso. Ahora en las elecciones presidenciales yo creo que van a magnificar todavía más esos reclamos. Ya lo estamos viendo con figuras como uno de los líderes del Partido Conservador, Andrés Pastrana, quien está diciendo que va a haber fraude, que va a haber manipulación de los resultados electorales. Yo puedo asegurar, y esto estamos hablando ya de un escenario de segunda vuelta, en que si gana la izquierda colombiana, Andrés Pastrana y figuras del Centro Democrático como la senadora María Fernanda Cabal van a salir a reclamar que esto fue producto del fraude y van a minar la legitimidad de un gobierno de izquierda reclamando que ha sido producto de fraude. Eso es lo que va a pasar en Colombia, sin duda, si gana la izquierda. Ahora, si gana la derecha, evidentemente, el candidato Petro también probablemente va a reclamar que hubo fraude porque él va a decir que él era dominante históricamente en todos estos meses y de la noche a la mañana las elecciones resultó perdiéndolas. Creo que de lado y lado ha habido una serie de declaraciones irresponsables. Petro las ha hecho muy explosivas. Él ha hablado de golpe de Estado contra la voluntad popular. Ha habido gente cercana a su movimiento que está diciendo que se está preparando una suspensión de las elecciones, que los militares no van a aceptar los resultados. Es decir, ya de ese lado, de la izquierda, se está hablando de un temor de que se desconozcan los resultados o de que se impida el ascenso de un candidato de izquierda al poder. Y del lado de la derecha va a haber otro tanto. Sin duda alguna, el Centro Democrático, sin duda alguna, sectores del conservatismo van a decir, si la izquierda gana, que todo esto fue producto de un fraude, sea que haya existido o no. Y yo no creo que vaya a haber fraude. Yo personalmente confío en que, bueno, aunque no hay una auditoría internacional, hay una misión internacional de observación electoral con presencia de 29 países en 25 de los departamentos de Colombia. Va a haber por lo menos algún tipo de monitoría. También hay unas auditorías internas. Yo confío en que no va a haber un fraude ni se está orquestando un fraude, pero me temo que sí va a ser instrumentalizado el asunto del fraude, es similar a lo que sucedió en Estados Unidos, para generar desconcierto y sembrar de nuevo dudas en la legitimidad del futuro gobierno. Gracias. Sandra, ¿estás de acuerdo con esa observación del profesor Uribe?
digamos, con un matiz, y es que yo creo que efectivamente concuerdo en que hay incentivos para hacer eso y digamos que las partes se han ido preparando y ambientando un discurso de esa naturaleza. Creo que es un discurso más difícil de emplear si los resultados son contundentes. Creo que esa situación plantea un riesgo más grande si tenemos resultados apretados, que yo no creo que vayan a suceder en la primera vuelta, pero demasiado apretados, quiero decir, pero sí creo que van a suceder eventualmente en la segunda vuelta. Entonces, ese es el escenario que me parece tremendamente problemático, porque si uno mira las encuestas de la última semana, cuando le hacen a la gente la pregunta sobre su intención de voto para la segunda vuelta, digamos, con Federico Gutiérrez, entre Petro y Federico Gutiérrez, la diferencia es enorme. Entonces, no es grave, pero la diferencia entre Petro y Rodolfo Hernández es una diferencia, pues no existe, básicamente. Están empatados para segunda vuelta de acuerdo con las encuestas. Ese escenario me parece a mí un escenario muy difícil. Yo, digamos, me aparto un poco de la lectura de Carol. Yo no considero necesariamente que nuestro sistema electoral tenga como un récord histórico de fraude. Yo, digamos, eso no es una cosa que no me atrevería a señalar porque no conozco la evidencia empírica de que ese sea el caso. Creo que sí hemos empezado a tener problemas crecientes. Con la elección pasada se hicieron muy evidentes, pero lo que pasó en la elección pasada, en la elección al Congreso, es la profundización de un problema que ya existía. Porque si ustedes recuerdan, en cada elección del Congreso siempre, al tercer año o un poco más allá del segundo año, siempre hay un cambio en la composición del Congreso porque alguien entra y el otro sale porque finalmente terminaron el conteo después de muchos ires y venires y después de muchas demandas y le cambian la composición al Congreso. Nunca ha sido dramática, pues, porque nunca han estado las bancadas tan cerca en número, pero sí hay senadores que terminan asumiendo el tercer año del periodo del Congreso porque hay errores en el conteo. Ahora, claro, lo que pasó en la última elección, y digamos, aquí sí me voy a poner mi sombrero de candidata al Senado del nuevo liberalismo que fui, lo que sucedió en ese conteo es mucho más dramático, porque en los reportes, tal como lo estaba sugiriendo Víctor, los votos que se perdieron entre el conteo en la mesa y el reporte en la registraduría, en unos casos fueron de unas magnitudes enormes. El pacto histórico, la coalición de Gustavo Petro alcanzó a recuperar en ese proceso más de 500,000 votos y los recuperó en una muy buena parte porque el pacto histórico tenía infraestructura y tenía, digamos, un aparato de testigos electorales que contribuyó en el proceso de defender esos votos. Ellos bien preparados que sí están digamos, harta desconfianza que le tienen a unas instituciones del Estado que es cierto, en muchos casos han representado, como lo decía Carol, los intereses de la clase política dominante, estaban súper preparados para que eso no pasara. Otros partidos más pequeños, por ejemplo, como en el que yo milito, nosotros no teníamos ni esa infraestructura ni teníamos esa cantidad de testigos electorales y cada semana nos estaban apareciendo 80,000 votos adicionales. Entonces, quedamos en un escenario de incertidumbre enorme. Y yo creo que eso no le conviene a la registraduría. Tal como lo estaba señalando Víctor, el otro problema que tenemos es que el mismo gobierno está empezando a cuestionar la labor del registrador. El fiscal general, que es un fiscal tremendamente cercano al presidente, amigo personal y demás, y que está en la fiscalía gracias a la gestión del presidente, las paradojas, ¿no? Es un fiscal que le inició un proceso de investigación al procurador y hay sectores radicales del Centro Democrático, el partido de derecha de Álvaro Uribe, que están pidiendo un cambio en el mando de la Procuraduría y que le están pidiendo la renuncia al procurador. Eso con el objetivo de introducir la incertidumbre, digamos, a la institucionalidad encargada del conteo, cosa que es tremendamente peligrosa en este momento. Luego, el llamado ha sido desde todas las esquinas, digamos, a dejar la institucionalidad allí, pero a tener, digamos, un ejercicio de observación constante, sistemático, planeado, no solamente de observadores internacionales, sino de observadores de las mismas campañas para no correr ese riesgo. Termino diciendo una cosa, el riesgo es menos,
porque el proceso de conteo de las elecciones presidenciales es muy distinto y mucho más fácil que el proceso de conteo de las elecciones al Congreso. Este sistema político nuestro, el sistema electoral es una cosa loquísima, porque nosotros tenemos listas abiertas y listas cerradas. Entonces, las hojas de reporte de los votos son tremendamente difíciles de descifrar, porque en unos casos hay que marcar los votos por las personas y en los otros casos hay que marcar los votos por los partidos políticos. El tarjetón quedó mal diseñado y las listas cerradas quedaron en un lugar en donde los jurados, cuando estaban poniendo los números, no los veían y se los saltaban. Esa fue una de las razones por las cuales se perdieron muchos de estos votos en el conteo inicial. Entonces, eso no va a pasar en las elecciones presidenciales porque, pues, digamos, ahí hay 6 casillas y es medianamente más fácil tanto para la gente marcar el voto como para los jurados contarlos y reportarlos. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 15 minutos y quiero darle la oportunidad al público. Hay como 130 personas que nos han venido siguiendo desde el comienzo y verdaderamente les agradezco mucho el haber estado con nosotros. Ha sido una conversación muy interesante. Voy a poner las siguientes en la mesa, 2 de las cuales ya se han respondido de alguna manera. Pero hay una pregunta de Orchun Selchuk que pregunta, ¿qué significaría la victoria de Petro en la segunda vuelta? Me imagino que dice por la región, es decir, en el resto de la región. ¿Qué significa una victoria de Petro en el resto de América Latina, ¿no? Y cualquiera puede responder ahora sin orden. Bueno, dale tú, Víctor, y yo te sigo. No, un comentario muy rápido es que pues ya se han producido resultados, digamos, que muestran una oscilación del péndulo hacia la izquierda. Se produjeron en Chile, se produjeron en Perú, es muy posible que se produzcan muy pronto en Brasil. Colombia entonces llegaría a sumarse probablemente a lo que sería una nueva coalición de fuerzas de la izquierda, ¿no? Se podrían dar acercamientos, como los ha habido en el pasado, entre ese tipo de gobiernos, Brasil, Argentina, Chile, Perú, que pudieran empujar unos proyectos, digamos, de corte más progresista, más social, un poco de contención del neoliberalismo, de formación de unos bloques que pudieran también reclamar, digamos, un tratamiento más igualitario en materia de comercio, unas nuevas relaciones con Estados Unidos, un acercamiento a otros países de la región que han estado aislados, Venezuela, Cuba, probablemente hasta Nicaragua, pero eso es lo que yo vería que sucedería en ese escenario en términos un poco más continentales, y me parece que las relaciones con Estados Unidos de todo este bloque de países podrían ser unas relaciones relativamente respetuosas, pero redefinidas, digamos, no serían unas relaciones tan subordinadas, para usar una palabra de pronto que no es la correcta, pero serían unas relaciones, no creo que serían unas relaciones que dejarían de ser fluidas. ¿Sandra? Yo creo que voy a aventurar una hipótesis alternativa. Yo no estoy segura, pero aventuro la hipótesis alternativa. En Colombia hay un miedo enorme a que la llegada de la izquierda al poder se traduzca en que, en frase literal de la derecha, nos convirtamos en Venezuela, ¿no? Y uno de los trabajos que más sistemáticamente ha tenido que hacer Gustavo Petro es convencer a la gente de que efectivamente su llegada al poder no va a ser una transición automática hacia el modelo venezolano. ¿Eso qué quiere decir en materia de política exterior? Que yo creo que estratégicamente a un gobierno de Petro que quiera mandar mensajes de estabilidad, de tranquilidad, y no solamente mensajes a nivel doméstico, sino también a nivel internacional, le va a convenir tomarse eso con calma. Ellos mismos ya están construyendo un discurso
que sugiere, por ejemplo, que ellos quieren seguir teniendo una relación cordial, amable y de cooperación con Estados Unidos, ¿sí? Que no tienen ninguna intención de patear el tablero, que jamás se les ha ocurrido transitar de la alianza con Estados Unidos a una cercanía mayor con Rusia y con China, ¿no? Están mandando partes de tranquilidad, que si uno mira, por ejemplo, lo que hizo Boric en Chile es una cosa muy parecida, ¿no? Es caramba, sí somos izquierda, pero vamos con calma y no lo vamos a tomar con tranquilidad. Eso, digamos, sumado al hecho de que este país tiene unos esquemas de cooperación profundísimos con Estados Unidos, sumado al hecho de que hemos sido el socio preferencial y el país con el que Estados Unidos en la región ha mantenido una relación especial, sumado al hecho de que si recibimos recursos para pelear la guerra contra las drogas, para pelear la guerra contra las guerrillas, es decir, tenemos una relación mucho más intensa y mucho más profunda, mucho más histórica que la que tiene cualquier país latinoamericano con Estados Unidos. Entonces, creo que parte de lo que pueden llegar a ser un gobierno de Petro es un poco de continuismo en materia de política exterior, con el objetivo de decir, bueno, tal vez yo voy a remover unas cosas sociales y económicas a nivel interno y esa es mi prioridad, porque yo quiero que la gente entienda que mi proyecto era un proyecto de reforma económica y social y esa es mi prioridad. Si el establecimiento está preocupado por la cosa internacional, está bien, yo dejo eso quieto por un rato. ¿Sí? Esa es mi lectura de lo que eventualmente puede pasar. Ahora, termino con esto. Ellos dicen, y eso sí es un proyecto tradicional de la izquierda, no solamente colombiana, sino latinoamericana, que como lo decía Víctor, les interesa mucho activar esquemas de cooperación con la región, activar alguna forma de latinoamericanismo. Y creo que pensando en que pronto tendremos elecciones en Brasil y que eso quiere decir que pronto probablemente tendremos de regreso a Lula, que es un líder que siempre ha tenido en la cabeza el proceso de integración latinoamericano y que tiene como una visión mucho más internacionalista del papel de Brasil en la región, mucho más de liderazgo regional. Yo creo que eventualmente el gobierno de Petro se sumaría como un reinicio de repensar la acción colectiva en la región con vistas a generar un poquito de niveles de autonomía frente a Estados Unidos, pero nada demasiado radical, nada demasiado radical. Yo creo que van a cuidar mucho eso. De acuerdo, de acuerdo. Doctor Gamarra, no tiene el micrófono. Está diciendo algo, pero no tiene el micrófono. Perdón, tengo a mi perro enfermo también, entonces tenía que ponerlo en mute. Carol, Quería agregar, sí, por favor. agregar algo muy pequeño y es que en paralelo a esta idea de convertir a Colombia en la próxima Venezuela, hay un discurso que no diría que es más amplio, sino que siempre está ahí al lado de esa idea y que ata también a Cuba y es la idea del castrochavismo, que además fue un fantasma, o le hemos puesto la etiqueta de fantasma, muy fuerte y movilizador en el plebiscito del 2016. O sea, esta idea hubo, y esto lo estoy investigando precisamente, y creo que ha sido muy interesante verlo en una serie de entrevistas que he hecho, y es como hay un consenso de dos ideas muy trascendentales que marcaron el voto en el plebiscito por la paz en el 2016. Y una fue la ideología de género, y dos, algo que le ponen o que encapsulan como mentiras o por lo menos desinformación, y es la idea del castrochavismo como movilizador. Y yo creo que si Gustavo Petro logra llegar a la presidencia, junto a estas otras fuerzas de izquierda que mencionó Uribe y la doctora Borda, hay una suerte de nueva oportunidad para la izquierda de formularse o de hacerse entender qué puede hacer un gobierno de izquierda más allá de lo que ha hecho Cuba y más allá de lo que ha hecho Venezuela y de lo que hoy representan para la izquierda latinoamericana. Entonces, yo creo que ese es un reto muy importante si Petro se hace a la presidencia y de lo que haga él y los otros líderes que llegan como en esta nueva
ola, que es una suerte de nueva oportunidad para la izquierda latinoamericana. Bueno, tenemos 3 preguntas en el chat. La primera nos vuelve al tema interno de Juan Rivera, que dice, ¿no pensarían que el centro perdió mucha fuerza debido a la falta de acción de Fajardo en las elecciones pasadas? La segunda pregunta, que también es respecto al proceso interno, ¿qué considerarían serían las estrategias de Petro ante la legitimidad de las fuerzas militares colombianas si llega a posicionarse como presidente? Y la última pregunta es de Sara Montes, que nos pregunta, en caso de que Fico pase a la segunda vuelta, ¿cuál creen que sería la postura de Fajardo y de Hernández? Entonces, como solo tenemos 5 minutos, voy a pedirle a cada uno 1 minuto y medio para responder cualquiera de estas 3 preguntas. Sandra, quizás comencemos contigo. Creo que me toca contestar la del centro, ¿no? Creo que, a ver, a mí me parece, digamos, absolutamente fascinante y creo que Carlos lo decía al comienzo, el gran enigma de esta elección es qué carajos pasó con el centro, ¿no? ¿Por qué, digamos, una figura que había tenido un desempeño electoral hace 4 años mucho más sustancial terminó por desdibujarse de semejante forma en la figura de Sergio Fajardo y además pues no solamente Sergio Fajardo, es que para el Congreso tampoco lo hicimos bien, digamos, entonces yo por eso no trato de no centrar el análisis, aunque en Colombia mucha gente lo hace y personalizarlo y decir, no, es que el centro no prosperó por culpa de Sergio Fajardo, no, yo no creo que ese sea el caso, porque como digo, es un fenómeno que siento mucho más estructural. Y le he dado muchas vueltas y lo he pensado y además en el ejercicio de hacer campaña me di cuenta que simplemente estamos en un momento político en el que la gente ya no quiere moderación. ¿Sí? Están demasiado cansados, están demasiado hastiados. Yo creo que la pandemia hizo y produjo un efecto devastador en la moral de la gente. Pobreza ya teníamos, desigualdad ya teníamos, falta de empleo ya teníamos, pero la pandemia profundizó todo eso y además hizo mucho más visible la falta de respuesta por parte del Estado y por parte de la clase política. Entonces, creo que la gente ya no da más con eso, ¿sí? Creo que cuando uno le dice a la gente, hombre, sí, cambio, pero caray, gradual, institucional, no sé qué, lo miran a uno y le dice, no, mire, o sea, no, yo ya no tengo más tiempo, ya no puedo esperar más. ¿Cuánto se supone que tengo que esperar? Yo necesito que esto pase ya. Y además tienen una desconfianza enorme cuando uno le habla de instituciones a la gente, no quieren oír hablar de las instituciones, tienen la sensación de que el Estado se convirtió en un botín para la clase política tradicional y que la clase política utilizó ese Estado para favorecerse a sí misma y no fue capaz ni siquiera residualmente de utilizarlo incluso en una crisis tan aguda como la crisis de la pandemia. Entonces creo que la paciencia se agotó. Creo que la paciencia se agotó y en un escenario con semejante nivel de insatisfacción es muy difícil construir un discurso de centro. Esa es la razón por la cual yo creo que que en esta ocasión nos fue mucho peor de lo que nos fue hace 4 años. Y creo que obviamente también hay otro montón de reflexiones en la forma de ser política que escogimos sobre las que hay que volver en la forma de construir discurso político. Digamos, hay un montón de reflexiones sobre la forma en la que adelantamos campaña que hay que hacer, pero yo tiendo a creer que no es un problema de forma, no es un problema de estrategia. Creo que es un fenómeno mucho más relacionado con el estado en el que se encuentra el país en este momento. Muchas gracias, Sandra. Le doy 1 minuto a cada uno y le pido a María Luisa que nos permita 1 minuto porque nos van a dar la tarjeta roja en cualquier minuto acá. Entonces, Caro, comencemos contigo, por favor. Yo es que quiero necesariamente referirme a las preguntas sobre el centro, porque yo creo que el centro hizo un ejercicio muy importante en democracia en estas elecciones, y lo sigue haciendo, que es un llamado al voto desde la decencia y la racionalidad. Pero
en algún otro escenario de análisis yo decía, Fajardo no logra mover emociones. Y alguien me replicaba con un poco de molestia desde su racionalidad, yo lo entendí muy bien, que no éramos un partido de fútbol. Y esa analogía me pareció tan curiosa porque de hecho en comunicación política, creo que por excelencia una que utilizan mucho los consultores es decir, las elecciones son como un partido político y de hecho sí. Hay que tener la capacidad de mover las emociones y hay que tener la capacidad de leer y de gestionar las emociones de los votantes para movilizar. Y ese llamado a la racionalidad que es tan importante y que el centro lo hace con argumentos, con unas propuestas sólidas, con un ejercicio de pedagogía muy importante de explicarle al elector por qué está votando en términos de propuestas y que poco hacen otras campañas, es muy valioso, pero también nos dice mucho del electorado y de su capacidad de gestionar esa información. Yo pensaba precisamente, yo decía, ¿qué le puedes pedir no le puedes pedir a 21 millones de colombianos, por ejemplo, en pobreza, que se metan a internet a leer los programas porque no lo van a hacer? Ok. Y doctor Uribe, usted tiene la palabra final. Muy rápido sobre relaciones de Petro con los militares en el futuro. Difícil predecir, él ha hablado de que él nombraría a un ex general como ministro de guerra, no ha dicho quién es. Es posible que ese nombramiento pudiera encaminar las relaciones en una dirección constructiva, pero es difícil saberlo. Es posible que él tenga acercamiento, él recibió el apoyo de por lo menos unos 80 y tantos militares en retiro, no sé de qué nivel, no conozco la lista, pero me parece que podría buscar unos acercamientos porque él sabe que el estamento militar en Colombia es muy importante y no creo que, así como lo dijo Sandra en materia de relaciones internacionales, él vaya a patear el tablero y a enfrentarse a una lucha con los militares desde un comienzo. Pienso que él va a tratar de mejorar esas relaciones. Lo de Hernández y Fajardo, en caso que Fico sea el que pase a la segunda vuelta, yo sospecho que Hernández giraría más en torno al establecimiento que a Petro. Me da la impresión de que él le apostaría a su futura candidatura a la gobernación de Santander, que es lo que se sabe que sucedería si él no llega ahora a ganar las elecciones. Y pienso que Fajardo ha sido bastante antipetrista y consistentemente antipetrista, pero no creo que vaya tampoco a apoyar a Fico. Yo pienso que Fajardo una vez más se lavaría las manos y diría: dejo a mis seguidores en libertad de escoger, y yo pienso que él votaría en blanco, él personalmente votaría en blanco. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo he aprendido muchísimo, sé que las 127 personas que quedan todavía en línea también han aprendido mucho, han quedado algunas preguntas en el chat y no hemos tenido tiempo, pero por favor, tune in next week, como dicen acá, ¿no? La próxima semana repetiremos el seminario, rotaremos un poco los participantes, ojalá los que están presentes puedan otra vez sumarse, pero creo que a estas alturas la próxima semana sabremos si es que hay segunda vuelta, si es que hay un resultado contencioso, digamos. Entonces los invito a todos a unirse nuevamente a este ejercicio dentro de una semana exactamente. Muchas gracias a todos, Sandra, y ojalá no tengamos los problemas técnicos y de otra índole que tuvimos esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vos por poner todo este panel. Muchísimas gracias a los panelistas que hoy nos visitaron. Muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros hasta último momento. Como dice Eduardo Gamarra, los invitamos para la próxima semana, donde vamos a continuar con este diálogo. Muchas gracias a Lindsay, a IT y a LAC por por soportar esta idea. Nuevamente terminamos aquí y los invitamos a seguirnos en nuestro website de LAC y por las informaciones que les vamos a enviar oportunamente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un saludo. Hasta Chao, luego. gracias a todos.